El silencio en Marte es diferente al de la Tierra. En la Tierra, el silencio es la ausencia de los sonidos de una ciudad o un bosque, pero aquí es una presión física, pesada y densa, como si estuvieras envuelto en un trozo gigante de algodón. Diego Vega recobró el sentido al oír su propia respiración, un silbido irregular que reverberaba a través del casco de su traje espacial como una lata vacía. Lo primero que vio fue el cielo. No era azul. De un rosa pálido, envuelto en una nube de polvo amarillento, parecía extraño y hostil. Diego intentó moverse, y un dolor agudo en el costado derecho le hizo gritar. La tierra y la arena rojiza se adherían al cristal sellado, oscureciéndole la visión. Base, aquí Vega. Cambio, graznó, pero solo se oyó estática en sus auriculares. ¿Carlos? ¿Sofía? Que alguien responda. Se incorporó sobre los codos, luchando contra las náuseas. Regresaron destellos de recuerdos, como fotogramas de una película antigua. El aterrizaje del segundo módulo de Esperanza 2. El rugido del casco al desgarrarse. Diego estaba afuera, revisando las líneas de combustible, cuando una ráfaga de arena y escombros lo atrapó como una astilla seca. Y entonces, el destello de los motores de la nave de evacuación. Giró lentamente la cabeza. Allí, a un par de kilómetros, en Meridiani Planum, se alzaba una fina estela de condensación que se desvanecía rápidamente. Su equipo. Sus amigos. Se habían ido. El protocolo de seguridad de Ares era estricto. Si, durante un accidente en la plataforma de lanzamiento, los sensores biométricos del traje indicaban una pérdida de funciones vitales, o la señal se perdía durante más de 10 minutos durante una tormenta, la misión debía abandonar la superficie. El sensor de Diego había sido dañado por un trozo del casco. En cuanto a la telemetría orbital, estaba muerto. No, Diego raspó sus guantes contra la tierra suelta, intentando ponerse de pie. Estoy aquí. Estoy vivo. Miró hacia arriba hasta que la estela de las llamaradas de escape se disolvió en la tenue atmósfera. El María Celeste ya estaba entrando en órbita baja para acoplarse al módulo principal y comenzar el largo viaje de regreso a la Tierra. Un viaje que duraría 7 meses. Diego estaba solo en un planeta sin oxígeno, donde la temperatura promedio era de menos 60 grados y donde el ser vivo más cercano estaba a 55 millones de kilómetros de distancia. Miró el indicador en su muñeca. Reserva de oxígeno, 14%. El traje estaba sellado, pero los filtros estaban obstruidos por el polvo. Si no llegaba al módulo habitable en los próximos 20 minutos, simplemente se quedaría dormido y no despertaría jamás. Diego Vega siempre había sido un hombre de números. En la Universidad Politécnica de Madrid lo llamaban el calculador. No estaba presa del pánico, estaba analizando. Primer hecho, estoy solo. Segundo hecho, no hay comunicación. Tercero hecho, tengo al menos una costilla rota. Cuarto hecho, son unos 1200 metros hasta la esclusa de aire de Esperanza. Con la gravedad marciana y mi lado lesionado, son 15 minutos a pie. Se obligó a ponerse de pie. Cada paso le producía un dolor agudo en el pecho, pero siguió adelante. Un paisaje infinito e indiferente se extendía a su alrededor. Marte no era malvado, simplemente estaba muerto. Rocas oxidadas, ríos de lava congelados y arena que ya existía antes de que aparecieran las primeras células de vida en la Tierra. Diego pasó junto a los restos del segundo módulo. Esperanza 2 parecía una lata abierta. Los gases comprimidos de la despresurización habían desgarrado el metal, convirtiendo el valioso equipo en un montón de chatarra. Este era el módulo que contenía provisiones y repuestos. Su muerte significaba que, incluso si Diego llegaba al hábitat, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Un paso, Vega. Solo un paso, susurró en voz baja, intentando ahogar el latido de la sangre en sus oídos. La cúpula del hábitat apareció en el horizonte. Plástico blanco y Kevlar, recubiertos por una capa de polvo naranja, parecía una pequeña isla de vida en un océano de vacío. Diego tropezó y cayó de rodillas, sintiendo que su visión se oscurecía. La falta de oxígeno comenzaba a instalarse, una neblina negra nublaba los bordes de su visión. Se arrastró hasta la escotilla exterior de la esclusa de aire. Con dedos temblorosos, introdujo el código de acceso en el panel. La pantalla parpadeó en rojo. Baja presión en la zona de amortiguamiento. Vamos, ponte a trabajar, hijo de puta, gimió, golpeando el panel con el puño. El sistema se activó con un silbido. La pesada puerta se abrió lentamente.
Diego prácticamente se desplomó dentro, desplomándose sobre el suelo enrejado. La escotilla se cerró y comenzó el ciclo de presurización. El silbido del aire le pareció la música más hermosa del mundo. Cuando el instrumento mostró la normalidad, Diego se quitó el casco. El aire frío, con olor a ozono y polvo quemado, le abrazó los pulmones. Yacía en el suelo, jadeando con avidez por oxígeno, y miraba fijamente la parpadeante luz de emergencia. Estaba dentro. Estaba vivo. Pero después de que se le pasara el impacto inicial, se dio cuenta de la magnitud del desastre. El módulo hábitat estaba tenuemente iluminado. La computadora principal estaba en silencio. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, raspando el casco con millones de granos de arena, como si el planeta intentara alcanzarlo y terminar lo que había empezado. Diego se levantó, agarrándose el costado, y se dirigió a la terminal de comunicaciones. Pulsó el botón de llamada general. Habla Diego Vega. ¿Alguien me oye? La Tierra, Houston, Madrid, ¿alguien? En respuesta, solo se oía el siseo del vacío. Era el primer colono de Marte, su único habitante y, con toda probabilidad, su primera muerte. Pero en los ojos del ingeniero Vega, reflejados en la oscura pantalla del monitor, en lugar de desesperación, comenzó a brillar un fuego frío y calculador. Si Marte quería matarlo, tendría que esforzarse mucho. Tras la evacuación de la tripulación, el módulo habitable Esperanza 1 parecía una nave abandonada a toda prisa. Sus pertenencias yacían esparcidas por todas partes, una fotografía caída de la soleada Catedral de Sevilla, un tubo de pasta de dientes vacío, la tableta olvidada de Sofía. El aire allí era viciado y pesado. Sin una circulación adecuada, se estancaba en los rincones, convirtiéndose en trampas invisibles de dióxido de carbono. Diego se sentó en el suelo junto a la terminal, respirando con dificultad. El dolor en la costilla se había vuelto sordo y persistente, una buena señal, significaba que sus órganos internos no habían sufrido daños. Ahora el principal enemigo era lo desconocido. Ordenador, estado de los sistemas, dijo con los labios secos. Los altavoces respondieron con un clic seco. La voz femenina de la IA, a la que llamaban en broma Lola, sonaba extrañamente alegre en el silencio sepulcral. El módulo habitable está funcionando en modo de bajo consumo. La integridad del casco es del 94%. Las reservas de oxígeno en los tanques principales son del 82%. Se ha perdido la comunicación con el módulo orbital. La antena externa de alta ganancia no responde. Maldita sea. Diego cerró los ojos. Lola, haz un inventario completo de los recursos a tu alcance. Comida, agua, suministros médicos. Mientras el algoritmo procesaba la solicitud, Diego se obligó a ponerse de pie. Necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Cojeó hacia la bahía de almacenamiento. Los estantes estaban medio vacíos. Se suponía que la mayor parte de los suministros llegaría en el segundo módulo, el mismo que ahora yacía como una pila de titanio fundido a 1 kilómetro de distancia. Inventario completo, informó Lola. 142 raciones estándar disponibles. El suministro de agua en el sistema de recirculación es de 210 litros. Hay suministros de primeros auxilios a mano. Hay 12 filtros para la unidad de regeneración de aire. Diego convirtió rápidamente las cifras en días de vida útil. 142 raciones. Si comemos una vez al día y lo complementamos con proteína del invernadero experimental, unos 5 meses. Agua, el sistema de recirculación funciona al 92% de eficiencia. Eso es suficiente para mucho tiempo, suponiendo que no haya fugas. Pero los filtros. 12 filtros. Cada uno está diseñado para 20 días. Son 240 días. 8 meses de aire limpio. Y la próxima ventana de lanzamiento desde la Tierra es en 26 meses, dijo Diego en voz alta. Su voz sonaba como una sentencia de muerte. Se acercó a la portilla. Afuera, el polvo ya se había asentado, revelando una llanura interminable cubierta de escombros rojizos. El sol, pequeño y frío, se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el paisaje de siniestros tonos índigo. En Marte, los atardeceres son azules debido a la dispersión de la luz en las nubes de polvo. Diego siempre había encontrado este espectáculo hermoso, pero ahora parecía el telón de un teatro de sombras donde él era el único espectador. Necesitaba revisar la unidad de energía. Sin calefacción, Marte lo mataría de la noche a la mañana. La temperatura exterior ya había empezado a bajar rápidamente, y podía oír las estructuras metálicas del módulo crujir al encogerse por el frío.
Una desagradable sorpresa le esperaba en la bahía técnica. El panel de distribución principal echaba chispas. Uno de los cables que salía de los paneles solares del exterior estaba cortado, probablemente por la metralla de la explosión del segundo módulo. Lola, ¿cuál es el consumo actual de energía de los paneles solares? 30% de la capacidad nominal. Carga de la batería, 45%. Al ritmo de consumo actual, el nivel crítico se alcanzará en 18 horas. Era un jaque mate de 2 movimientos. Si no arreglaba el cable antes del amanecer, los calentadores se apagarían. Primero, se congelaría el agua de las tuberías, luego el electrolito de las baterías y, finalmente, sus propios pulmones. Diego miró su traje espacial, abandonado junto a la esclusa de aire. Estaba sucio, con profundos arañazos en la placa pectoral. Salir de nuevo, con el cuerpo aullando de dolor y los nervios tensos como cuerdas, parecía imposible. Pero la alternativa era solo una muerte lenta mientras dormía. Sacó el botiquín de primeros auxilios, encontró un inyector con un analgésico fuerte y, sin pensarlo, se lo inyectó en el muslo. Un minuto después, la niebla de dolor en su costado comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña y artificial levedad. De acuerdo, Lola. Prepara la esclusa de aire para la salida. Y, empieza a transmitir la grabación de mi casco al servidor interno. Si no regreso, que quienes vengan aquí dentro de 2 años sepan que no me quedé sentado esperando el final. Se volvió a poner el casco. Las cerraduras se cerraron con un clic y se oyó el siseo del oxígeno. Diego Vega, hijo de Madrid y primer ciudadano de Marte, entró en la esclusa de aire. La lógica le decía que sus posibilidades eran escasas. Pero en lo más profundo de su ser, bajo capas de cálculos de ingeniería, despertó la terquedad de sus antepasados conquistadores. Ellos también habían cruzado océanos sin mapas, sobreviviendo donde sobrevivir era imposible. La puerta de la esclusa de aire se abrió. La noche marciana lo recibió con una negrura absoluta y una escarcha capaz de convertir el acero en vidrio. A la luz de sus lámparas de hombro, Diego vio un cable roto. Se retorcía en la arena como una serpiente muerta. Bueno, planeta rojo, susurró, saliendo. Veamos quién de nosotros es el más resistente. La noche marciana no es solo la ausencia de luz. Es un estado físico de la materia, donde el calor escapa al espacio como una bala. A la luz de los reflectores que llevaba en los hombros, Diego vio cómo la escarcha de dióxido de carbono más fina se cristalizaba al instante en las juntas de sus guantes. La temperatura había bajado a menos 80 grados. En tales condiciones, la goma se vuelve tan frágil como la porcelana, y el más mínimo paso en falso puede provocar la despresurización. Diego respiraba con dificultad, y cada exhalación resonaba como un susurro en su sistema de regeneración. El analgésico estaba haciendo efecto, convirtiendo el mundo en algo parecido a una cámara lenta, pero sabía que era una ilusión. Su cuerpo seguía dañado y sus reacciones eran lentas. Lola, enciende al máximo el brillo de los reflectores externos del módulo, ordenó. 2 potentes rayos impactaron en la oscuridad, arrebatando el panel solar del olvido. La escena era deprimente. El cable central, tan grueso como un brazo humano, no solo estaba cortado, sino literalmente destrozado por el impacto de un trozo de titanio del Esperanza 2. Los hilos de cobre brillaban apagados a la luz de las linternas, cubiertos por una capa de escarcha. Veo daños, dijo Diego para que conste. Una rotura en el metro 32 de la línea principal. El aislamiento está destruido. Cayó de rodillas. Moverse con el traje espacial de baja gravedad requería una precisión milimétrica. Diego sacó una pinza de soldar y un acoplamiento de repuesto del kit de reparación. El polvo marciano, fino como harina y afilado como vidrio esmerilado, ya había obstruido la rotura. Estaba por todas partes. Era el enemigo principal, cargado de electricidad estática, se pegaba al metal, impidiendo el contacto. Le temblaron las manos. No era miedo, era el frío, que se filtraba lentamente a través de las capas de aislamiento. El sistema de calefacción del traje estaba funcionando al límite, agotando la valiosa batería. Vega, concéntrate, susurró para sí mismo. Limpiar los cables, aplicar el acoplamiento, sellar. 5 minutos de trabajo. Solo 5 minutos. Empezó a pelar los cables. El roce de metal contra metal era ensordecedor en el silencio absoluto de Marte. De repente, una ráfaga de viento, presagio de una nueva tormenta, le metió un puñado de arena en el casco. Diego se estremeció instintivamente y la pinza de soldar se le resbaló de los dedos, cayendo en el regolito suelto. ¡Maldita sea!
Alcanzó la herramienta, pero el movimiento repentino le provocó un dolor punzante en la costilla, a pesar de la medicación. Diego se quedó paralizado, jadeando. Manchas rojas flotaban ante sus ojos. Diego, la voz de Lola llegó a través de los auriculares, se ha detectado una bajada crítica de temperatura en las extremidades. La batería del traje espacial está al 12%. Se recomienda regresar inmediatamente a la esclusa de aire. Todavía no. Solo un minuto. Encontró la pinza al tacto. Sus dedos, enfundados en gruesos guantes, casi habían perdido la sensibilidad. Vega conectó los extremos del cable y activó el acoplamiento de termita. Un destello brillante lo cegó momentáneamente, reflejándose en la visera del casco. El polímero fundido siseó, cubriendo la conexión. Tenemos contacto. Lola, revisa la fuente de alimentación. Una pausa de un segundo pareció una eternidad. La fuente de alimentación se restableció al 75% del máximo actual. Las baterías del módulo han comenzado a cargarse. Diego respiró aliviado, pero la alegría duró poco. Al levantar la vista, vio que el horizonte había desaparecido. Una enorme pared de arena, iluminada por las estrellas, rodaba hacia él. La tormenta regresaba para terminar lo que había comenzado. Lola, reentrada de emergencia. Abre la escotilla exterior. Saltó y corrió hacia el módulo. Sus pies se hundieron en la arena, que, bajo la influencia de la estática, comenzó a brillar con una luz púrpura fantasmal. Era el fuego de San Telmo, la versión marciana. El aire a su alrededor zumbaba con electricidad. A 10 metros de la esclusa, una potente ráfaga de viento lo empujó por detrás. Diego salió disparado hacia adelante, con el casco impactando contra el soporte de un módulo. Se oyó una grieta amenazante. Una grieta fina y tenue apareció en el cristal, justo delante de su ojo derecho. «Despresurización», gritó Lola. «Diego, la presión está bajando». Sintió el aire silbando al escapar. El frío mortal del espacio le rozó el rostro. Diego recorrió la distancia hasta la escotilla de un solo salto y se desplomó en la esclusa. «Ciérrala. Bombéala». Mientras el sistema automático igualaba lentamente la presión, presionó su guante contra la grieta, intentando retener el oxígeno restante. Su corazón latía con fuerza como si quisiera reventarle las costillas. Cuando por fin se encendió la luz verde, se arrancó el casco y cayó al suelo, temblando. Yacía en la tenue luz del pasillo de mantenimiento. El polvo que había traído en su traje espacial se depositó lentamente en el suelo. Ahora estaba bajo sus uñas, en sus pulmones y en cada rincón de su nuevo hogar. «Estás viva, Esperanza», susurró, mirando los indicadores de energía, que ahora brillaban en verde fijo. «Y yo también sigo vivo». Pero sabía que esta era solo la primera escaramuza. Marte acababa de demostrarle que incluso una simple reparación de cable allí era una pelea mortal. Diego miró su casco roto. No tenía una lente de repuesto. Tendría que improvisar usando resina epoxi y policarbonato, lo que le nublaría la visión y la distorsionaría. Así es como se ve ahora. Le corroía la realidad, agrietada, turbia y mortalmente fría. Diego Vega cerró los ojos, escuchando la tormenta que rugía afuera, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió derramar una lágrima, que desapareció de inmediato en el polvo marciano. Afuera, la tormenta arreciaba. La arena fina golpeaba el casco del módulo Esperanza con tal frecuencia que el sonido se fundía en un único aullido agudo. Diego estaba sentado en el compartimento central, envuelto en una manta térmica. La luz estaba encendida, la calefacción funcionaba, pero un frío se había instalado en su interior que ni los radiadores más potentes podían disipar. Era el frío de la soledad absoluta. «Lola», llamó en voz baja. «Inicia el programa de estimulación psicológica». «Modo audiófono». «Modo activado, Diego», respondió la suave voz de la IA. «¿Quieres escuchar grabaciones de sonidos de la Tierra o el archivo personal de la tripulación?» Diego dudó. Escuchar los archivos personales de Sofía o Carlos era como un pillaje. Pero el silencio era insoportable. Le oprimía los oídos, obligándolo a escuchar su propio pulso y el crujir de sus articulaciones. «Anda, dame algo de Madrid». Ruido de la calle, si es que hay alguno. Un silbido salió de los altavoces, seguido de sonidos que a Diego le parecieron alucinantes. El zumbido de los motores, los gritos lejanos de los vendedores de periódicos en la Plaza Mayor, el tintineo de los platos en una cafetería y, sobre todo, risas. Risas humanas comunes.
Diego cerró los ojos y, por un instante, creyó oler el café recién hecho y el asfalto húmedo tras una lluvia de verano. Soñó que estaba en casa. Vio a su madre, María, haciendo tortillas en la cocina. Oyó la voz de su hermano menor discutiendo sobre los resultados de un partido de fútbol. Todo era tan real que Diego extendió la mano para tocar el borde de la mesa, pero en su lugar se topó con el plástico frío y áspero del módulo marciano. Abrió los ojos bruscamente. Las luces del módulo estaban atenuadas al mínimo para ahorrar energía. La sombra de un ventilador, parecida a una figura humana, se balanceaba en la pared. «Carlos», susurró Diego. Por supuesto, nadie respondió. Carlos estaba ahora a millones de kilómetros de distancia, probablemente atado al asiento del María Celeste, atormentado por la culpa por haber dejado a su amigo. O, peor aún, ya había aceptado la pérdida. «Lola, ¿qué hora es?» Diego se frotó la cara con las palmas de las manos. «Son las 3:12, hora estándar marciana, Diego. Solo has dormido 2 horas. Tus niveles de cortisol están elevados. Te recomiendo un sedante». «Al diablo con los medicamentos, Lola. Necesito hablar. Solo hablar. Dime algo. No datos técnicos. Algo, aleatorio». La IA se detuvo un momento, procesando una petición que se salía del protocolo estándar. «Diego, ¿sabías que Miguel de Cervantes publicó El Quijote en 1605? La voz de Lola era serena. En el libro, el protagonista lucha contra molinos de viento, confundiéndolos con gigantes. Ahora mismo, el viento afuera sopla a 30 metros por segundo. Si aquí hubiera molinos de viento, girarían a 600 revoluciones por minuto». Diego sonrió con amargura. «Así que soy Don Quijote. Solo mis gigantes son reales. Y están hechos de arena, vacío y radiación». Se levantó y se dirigió a la terminal de Sofía. Sabía que estaba mal, pero necesitaba desesperadamente conectar con alguien vivo. Abrió su diario personal. Una grabación de vídeo del día anterior al accidente apareció en la pantalla. Sofía sonreía. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto. «El segundo módulo aterriza mañana», dijo a la cámara. «Diego se queja de que no hemos tenido tiempo de preparar todas las plataformas, pero siempre se queja. Es el mejor ingeniero que conozco, aunque a veces parece que por sus venas corre aceite hidráulico, no sangre. Cuando todo esto termine, lo haré venir con nosotros a un bar en Sevilla y beber tanto jerez que olvidará cómo calcular la presión de una esclusa de aire». Diego apagó la grabadora. Un nudo se le formó en el pecho, dificultándole la respiración. Ella hablaba de él en presente. Para ella, seguía siendo aquel ingeniero gruñón. Ahora, para ella, era un cadáver. La soledad empezó a tomar forma. No era solo vacío, era un proceso activo de autodestrucción. Los humanos somos criaturas sociales, sin el reflejo en los ojos de los demás, empezamos a desvanecernos, como una vieja fotografía al sol. Diego cogió un rotulador negro y se acercó al mamparo blanco de la bahía técnica. Lentamente dibujó un círculo, luego ojos, una nariz y una boca. Un rostro simple y esquemático. «Hola», le dijo al dibujo. «Serás, viernes. ¿Recuerdas a Robinson Crusoe? Él tenía un viernes. El mío serás tú». «Diego, he detectado actividad anormal en tu área cerebral del habla», interrumpió Lola. «Estás hablando con un objeto inanimado. Esa es la primera señal de privación sensorial». «No, Lola», Diego apoyó la frente contra la fría pared junto al rostro dibujado. «Es señal de que sigo vivo. Eres un programa. Obedeces a la lógica. Y yo necesito algo que solo obedezca a mi locura». Regresó a su litera. Los fantasmas de Madrid aún susurraban en los rincones del módulo, pero ya no lo asustaban. Comprendió que si quería sobrevivir, tenía que crear su propio mundo dentro de esa caja de plástico. Necesitaba conservar la cordura hasta tener la oportunidad de hablar con Sem. «Ley». «Lola», dijo, quedándose dormido con el aullido de la tormenta. «Mañana empezaremos a hacer el inventario del cultivo hidropónico. Si no puedo hablar con la gente, hablaré con las plantas. Al menos están creciendo. Son vida. Y ahora mismo, necesito ver algo que no sea arena oxidada». Esa noche, volvió a soñar con Madrid. Pero esta vez, no intentó tocar la mesa. Simplemente se quedó a un lado y observó, memorizando cada detalle para que mañana, en el frío y muerto Marte, tuviera suficiente color para su nueva realidad.
La tormenta amainó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y montones de arena fina, parecida al talco, amontonados cerca de la esclusa exterior. Diego no despertó por la alarma, sino por una premonición. Dentro del módulo, reinaba un silencio inusual. Incluso el zumbido de los ventiladores parecía más suave. Hoy era el día del Profeta Verde. Así llamó Diego a su visita a la bahía de Hidroponía, una pequeña zona estéril donde la expedición intentaba cultivar cultivos terrestres en condiciones marcianas. Antes del accidente, Sofía estaba a cargo. Diego rara vez se aventuraba allí, considerando las plantas de equipos caprichosos que requerían demasiada atención para un rendimiento mínimo. Ahora todo había cambiado. Lola, enciende las luces de la bahía B4 al máximo, ordenó Diego, cruzando la puerta sellada. La luz de espectro completo de las bombillas le impactó en los ojos. Tras el monótono rojo de Marte y el plástico gris de las paredes, fue como una explosión. La vida titilaba en bandejas de sustrato nutritivo sobre largos estantes de varios niveles, pero se estaba apagando. Debido a una subida de tensión durante la tormenta, el sistema de riego se apagó durante 8 horas. Las hojas de lechuga se habían amarillado y marchitado, y los brotes de rábano yacían flácidos sobre la lana mineral gris. El aire era húmedo y olía a tierra, el aroma más preciado de todo el sistema solar. No, tú no. Diego corrió al panel de control central. Lola, estado del sistema de soporte vital de las plantas. Se detectó deshidratación del sustrato al 40%. Los niveles de solución nutritiva en los depósitos son normales, pero la válvula de retención está bloqueada. Se requiere intervención manual. Diego abrió rápidamente el panel de control. Sus dedos, acostumbrados a llaves inglesas pesadas y cables de alimentación, rebuscaron con cuidado en los delgados tubos de riego por goteo. Encontró una obstrucción, diminutos cristales de sal obstruían la boquilla, algo común, pero en estas condiciones, se convertía en una sentencia de muerte para todo un ecosistema. Limpió la válvula y oyó el tan esperado y silencioso gorgoteo del agua. Vamos, bebe, susurró, recorriendo las bandejas. Su mirada se posó en el rincón más alejado del estante. Allí, en una maceta aparte, crecía una tomatera microtom. Sofía la llamaba Pepe. Era su favorita, el orgullo del experimento. Pepe era la que tenía peor aspecto, su tallo estaba arrugado y la copa ennegrecida. Diego se quedó paralizado. De repente, un miedo irracional lo invadió. Si Pepe moría, significaría que Marte finalmente había ganado, que la vida allí era imposible, por muchos planes y cálculos que hiciera. Esta planta no era solo una fuente de vitaminas para él, era un ser vivo, el último testigo de la presencia de Sofía en este módulo. No morirás. ¿Me oyes? Diego cogió un pulverizador de agua destilada y empezó a rociar las hojas con cuidado. Tú y yo estamos atrapados en esta lata. Tienen que luchar. Pasó 4 horas en el invernadero. No solo arreglaba tuberías, sino que ordenaba. Quitó los brotes de lechuga muertos, dejando solo los que aún daban señales de vida. Ajustó el espectro de las lámparas, simulando el suave sol matutino de España. Al final del día, Pepe se había enderezado un poco. Sus hojas aún estaban moteadas, pero en el centro, cerca del punto de crecimiento, se veía un pequeño y penetrante foliolo verde. Mira, Lola, sonrió Diego, su primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Ya vuelve, Diego. Debo recordarte que los costes energéticos del mantenimiento de la hidroponía representan el 15% del presupuesto total, respondió la IA. Logísticamente, es más rentable desactivar el compartimento y cambiar a raciones secas. Logísticamente, Lola, me habría sido más fácil no recuperar el conocimiento después del accidente, espetó Vega, pero no estamos aquí por logística, estamos aquí para toda la vida. Anota en el registro, sujeto Pepe estabilizado, moral de colono satisfactoria. Esa noche, llevó su colchón al pasillo entre el invernadero y las viviendas. Quería estar cerca si el sistema volvía a fallar. Tumbado en la penumbra, escuchando el murmullo constante del agua, Diego sintió que el silencio opresivo se disipaba. Las plantas respiraban, consumían su dióxido de carbono y le proporcionaban oxígeno. Era un intercambio justo, el contrato más antiguo entre el hombre y la naturaleza, ahora válido a millones de kilómetros de los bosques de la Tierra. Pepe, susurró Diego en la oscuridad, ¿sabes? Sofía quería tomar Jerez conmigo en Sevilla. Si salimos, te prometo que lo primero que haré será encontrarte la mejor tierra negra de Andalucía. Se durmió, y no soñó con los fantasmas de Madrid. Soñó con un campo verde infinito, por el que corría sin sentir dolor en las costillas. Y el aire era tan denso y dulce que era potable, como el agua fresca de un arroyo de montaña. El profeta verde le había dado algo más que oxígeno, le había dado una esperanza a la que valía la pena aferrarse. Habían transcurrido 42 soles marcianos desde el accidente. La vida de Diego se había convertido en un ritual rígidamente estructurado, donde la más mínima desviación del horario podía llevar al desastre. Las mañanas comenzaban con una comprobación de presión, luego una inspección del cultivo hidropónico, donde Pepe ya esparcía hojas nuevas con confianza, y finalmente, la principal batalla de cada día, intentar llamar a casa.
La antena externa de alta ganancia, el enorme cuenco parabólico que coronaba el módulo habitable, estaba muerta. La electrónica del motor se había quemado durante la tormenta, y ahora la antena estaba congelada en una posición incómoda, apuntando hacia el horizonte en lugar de al cielo, captando los hilos invisibles de las señales de comunicación del espacio profundo. Hoy cambiaremos de táctica, Lola, dijo Diego, subiéndose las mangas de su overol de trabajo. Si el motor se quema, lo desbloquearé manualmente y bloquearé el cuenco en el cenit. El tiempo estimado de vuelo del satélite de retransmisión Odyssey-M es de 2:20. Tendremos un margen de tiempo de 4 minutos. Diego, te recuerdo que trabajar en el techo del módulo conlleva un alto riesgo de caída, respondió Lola. La velocidad del viento a 5 metros es un 12% mayor que en la superficie. Lo sé. Pero este silencio me está matando más rápido que cualquier gravedad. Salió. Marte lo recibió con una calma engañosa. El polvo se había asentado y el cielo estaba penetrantemente despejado, casi púrpura. Diego subió por la escalera de mantenimiento hasta el techo de la cúpula. Desde allí, tenía una vista del lugar del accidente del Esperanza 2. Desde la distancia, los restos parecían los huesos de un animal prehistórico, medio enterrados en la arena. El trabajo era agotador. Tuvo que usar una palanca para soltar los engranajes impulsores atascados. Cada palanca le provocaba una punzada de dolor en la costilla en proceso de curación, pero no se detuvo. Finalmente, con un chirrido que sintió a través de las suelas de sus botas a través del casco del módulo, la antena se movió. Milímetro a milímetro, desplegó la estructura de varias toneladas, comprobándola con el nivel láser de su muñeca. Alto. Bloqueado, exhaló, apretando los pernos de bloqueo. Lola, activa la señal. Regresó al interior, todavía con el traje espacial puesto, solo echándose hacia atrás el casco. Se detuvo frente a la terminal principal de comunicaciones. La pantalla estaba gris. Silencio. ADC entra en la línea de visión en 60 segundos, informó Lola. Diego encendió el micrófono. Su palma estaba sudorosa, dejando una marca en el plástico. Tierra, aquí Diego Vega. Estación Esperanza 1. ¿Alguien me oye? Estoy vivo. Repito, estoy vivo. Una interferencia se extendió por la pantalla. El repetidor, que volaba sobre Meridian y Planum a una altitud de 400 kilómetros, debería haber captado esta débil ráfaga y la hubiera transmitido a la Tierra. 30 segundos para el cenit. Señal de transmisión, 100%. Por favor, susurró Diego. Por favor, escúchame. De repente, los altavoces cobraron vida. Un sonido irrumpió entre la estática y el zumbido de la ionosfera. No era una voz humana. Era un paquete de datos digitales, que Lola empezó a descifrar al instante. Mensaje entrante del control de misión de Houston, la voz de la IA vaciló. Fecha de salida, hace 12 soles. Etiqueta, alerta general de la expedición Ares 3 minutos. Diego contuvo la respiración. Empezaron a aparecer líneas de texto en la pantalla. Pero no era una respuesta a su grito. Era una grabación que la Tierra transmitía al vacío, con la esperanza de que el módulo orbital la captara. Con profundo pesar, informamos del fallecimiento del ingeniero Diego Vega durante el aterrizaje fallido del módulo Esperanza 2. El gobierno español ha declarado 3 días de luto. La tripulación del María Celeste continúa su viaje de regreso. El estado de Sofía Álvarez y Carlos Méndez se considera estable, a pesar del shock psicológico. Diego sintió un escalofrío. Estaba leyendo su propia esquela. El mensaje detallaba cómo su familia en Madrid había recibido la noticia, cómo habían colocado su fotografía con un lazo negro en la plaza frente a la universidad donde estudiaba. Me enterraron, Lola, su voz se volvió apagada. Ya me han llorado y han seguido adelante. Miró la pantalla hasta que la odisea desapareció en el horizonte y la conexión se perdió de nuevo. Sintió como si lo hubieran empujado desde un bote en medio del océano y se hubiera ido flotando sin siquiera mirar atrás. No solo estaba solo, estaba oficialmente muerto. Para toda la humanidad, Diego Vega ya no existía. En un ataque de ira, quiso golpear el monitor, pero su mano se congeló en el aire. Vio una pequeña postdata de un mensaje en la esquina de la pantalla. Era un archivo que contenía el archivo personal que la tripulación del María Celeste había enviado al servidor de la base antes de finalmente perder el alcance de las comunicaciones. Diego abrió el archivo. Era una grabación de vídeo. Mostraba a Carlos y Sofía.
Estaban sentados en un compartimento estrecho de la nave, con los rostros grises por la fatiga y el dolor. Diego, si por algún milagro estás oyendo esto, comenzó Sofía con voz temblorosa. Carlos dice que no hay posibilidad, que el sensor del traje mostró 0, pero no puedo creerlo. Dejé la contraseña de mis archivos personales en el servidor de Esperanza. Si estás vivo, Diego, si estás ahí fuera, no te rindas. Volveremos. Aunque tengamos que robar una nave, volveremos por ti. Por favor, perdónanos. Perdónanos por irnos. La grabación terminó. Diego se sentó en la penumbra del módulo, y las lágrimas ardientes que había contenido durante tanto tiempo finalmente dejaron rastro en su rostro polvoriento. El momento del perdón fue más doloroso que el del olvido. No lo habían abandonado, se habían visto obligados a irse. Se secó la cara con la manga y miró la antena, congelada en el cenit. Lola, dijo, recuperando la firmeza en su voz. Mañana no solo escucharemos. Reconfiguraremos el transmisor. Encontraremos la manera de enviar una respuesta. Si la Tierra cree que estoy muerto, los obligaré a reescribir todos los periódicos del mundo. Ya no era el fantasma de Madrid. Era un colono que acababa de recibir lo más importante del espacio, una razón para seguir luchando. Marte es un maestro de las muertes lentas. No siempre ataca con tormentas o radiación. A veces simplemente espera a que falle un componente que vale un par de dólares. En el 70º sol de su soledad, Diego despertó con una extraña sensación. Un dolor sordo y pesado le latía en la cabeza, y sentía las extremidades como plomo. Intentó respirar hondo, pero el aire era pegajoso y hueco. Lola, estado de la atmósfera, graznó, con los ojos aún cerrados. No hubo respuesta. El módulo estaba en un silencio sepulcral. El familiar zumbido de baja frecuencia de los ventiladores había desaparecido. Diego se incorporó bruscamente, y el mundo a su alrededor se estremeció. El panel de emergencia en la esquina del compartimento brillaba con una luz roja fija y siniestra. Lola, responde, el sistema está funcionando. En modo crítico, la voz de la IA estaba distorsionada por la estática. Ha habido un fallo catastrófico en el procesador de control principal de la unidad atmosférica. El regenerador de oxígeno AXI-1 está desactivado. Los niveles de dióxido de carbono en la sala de estar están un 18% por encima de lo normal. Diego salió rodando de su litera. Se tambaleaba. El exceso de CO2 actuaba como un anestésico, adormeciendo lentamente su cerebro. Sabía que si el nivel subía otro 5%, perdería el conocimiento, y en una hora, su cerebro estaría muerto, cojeando. Fue al armario de herramientas y sacó un tanque de oxígeno portátil y una máscara. La primera bocanada de gas puro fue como una descarga eléctrica. Su visión se aclaró, sus pensamientos se aclararon. Lola, ¿por qué no se activó el circuito de emergencia? Cortocircuito, causado por polvo fino, en el nodo de conmutación. La unidad de emergencia está dañada. Polvo, ese maldito polvo marciano otra vez. Estaba por todas partes, penetraba por microscópicas grietas en los sellos. Se depositaba en las placas de circuitos y causaba descargas estáticas. Diego corrió hacia AXI-1. El regenerador principal de oxígeno era una máquina compleja que tomaba la atmósfera marciana, compuesta por un 95% de dióxido de carbono, y, mediante electrólisis de óxido sólido, la dividía en oxígeno y monóxido de carbono. Sin esta máquina, Esperanza era un desastre. Abrió el panel protector. El olor a aislamiento quemado impregnaba el aire. La unidad de control central se había reducido a una masa fundida de plástico y silicio. Maldita sea. Diego se secó el sudor de la frente. Lola, ¿tenemos controladores de repuesto para el electrolizador? Negativo. Todas las piezas de repuesto estaban en el módulo Esperanza 2. Diego se quedó paralizado. La lógica dictaba una solución, pero era una locura. El único controlador de este tipo que funcionaba seguía en su traje dañado, en el sistema de soporte vital, pero esa unidad estaba diseñada para una sola persona, no para todo el módulo. Si cortocircuito los contactos directamente y uso el procesador del traje como puente, reflexionó en voz alta, sacando herramientas frenéticamente. Puedo encender al menos una de las 4 celdas de electrólisis. No será suficiente para una vida normal, pero detendrá el aumento de CO2. Riesgo de explosión, 65%, dijo Lola. Una conexión directa, creará voltaje inestable. No tenemos opción. O exploto o me asfixio. Trabajó con rapidez. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de hipoxia. La máscara del tanque le impedía la visión, y se la quitó, intentando respirar lenta y superficialmente. Necesitaba extraer la placa de circuito de la mochila del traje e implantarla en las entrañas de la enorme máquina. Los segundos se convirtieron en minutos. El módulo se calentaba. El sistema de refrigeración también empezaba a fallar. Diego sintió que el sudor le nublaba los ojos. Conectando Alfa y Omega. Conectó 2 cables de alimentación.
Se oyó un fuerte crujido y una lluvia de chispas le quemó los guantes. Vamos, Lola, toma el control. El silencio duró una eternidad. Entonces, en lo profundo de la instalación, se oyó un zumbido creciente. Al principio, era irregular, con un chirrido metálico, pero gradualmente se estabilizó hasta convertirse en el zumbido familiar de un compresor en funcionamiento. La presión en la cámara de electrólisis se está estabilizando, informó Lola con voz más clara. El suministro de oxígeno se ha restablecido al 25%. Los niveles de dióxido de carbono están empezando a bajar. Diego se desplomó en el suelo justo delante de la máquina, arrancándose la máscara cilíndrica vacía. Inhaló con avidez el aire, que aún olía a quemado, pero contenía oxígeno. Lo logramos, susurró, mirándose los dedos quemados. Diego, Lola hizo una pausa, como si eligiera las palabras. La configuración actual es temporal. La carga del controlador del traje espacial es 3 veces mayor de lo normal. La vida útil está limitada a 40 días. 40 días. Otro cronómetro en su vida. Diego miró hacia el invernadero. Allí, tras un biombo transparente, su profeta verde, Pepe, también sufría la falta de aire, con las hojas caídas. Vega se levantó y se acercó a la planta. ¿Ves, amigo?, preguntó. Tocó la maceta con el dedo. Nos siguen acortando el tiempo, pero 40 días es toda una vida. En ese tiempo, encontraremos otra solución. En Marte, no se puede simplemente respirar. Hay que luchar por cada respiro. Se dio cuenta de que ya no podía confiar en la automatización. Ahora era parte de la máquina. Su apéndice viviente. Tendría que dormir a ratos, escuchando cada susurro del regenerador. Pero en esta lucha por el espíritu era algo primordial. Algo que aceleraba su corazón. No solo sobrevivía, sino que reescribía las leyes de este planeta a su antojo. En el 100º sol de Diego en Marte, surgió un nuevo problema, más fundamental. El sistema de reciclaje de agua, el santo grial de cualquier asentamiento cerrado, empezó a fallar. El viejo filtro, que había pasado cientos de veces por la misma humedad, su sudor, la condensación del aire y las aguas residuales del cultivo hidropónico, estaba obstruido con sedimentos que Lola no pudo identificar. La eficiencia de la purificación ha bajado al 40%, informó Lola con su voz desapasionada. El agua del depósito principal contiene niveles peligrosos de amoníaco y sales de metales pesados. Un mayor consumo provocará insuficiencia renal en 10 días. Diego miró fijamente el vaso de líquido turbio y amarillento. Sabía que el destilado de su botiquín de emergencia se estaba agotando. Necesitaba agua fresca. Agua marciana auténtica y prístina, atrapada en bolsas de hielo bajo el regolito. Los mapas muestran depósitos de hielo de agua en el cráter Columbus, a 8 kilómetros al norte, desenrolló Diego el holograma sobre la mesa. La profundidad es de aproximadamente 1,5 metros. Esta es mi única oportunidad. Una expedición tan lejana conlleva el riesgo de descargar completamente las baterías del rover, advirtió Lola. La temperatura en el cráter es 15 grados más baja que en la base. No tengo elección, Lola. O voy por el hielo o me convierto en una momia en este módulo. El rover Rocinante era una plataforma abierta con 6 ruedas y un compartimento de almacenamiento sellado. Diego instaló la plataforma de perforación y 2 tanques de hielo vacíos sobre ella. Su traje espacial, con una grieta en el casco reparada a toda prisa y un panel de control roto, que aún mantenía vivo el regenerador de la base, ahora funcionaba en modo muerto, sin control automático de temperatura. El viaje al cráter duró 3 horas. Diego condujo despacio, evitando rocas afiladas y traicioneras lentes de arena. Marte a su alrededor era silencioso y majestuoso. Enormes rocas proyectaban largas sombras de un azul negruzco. Allí, lejos de la base, la soledad era especialmente intensa. Si el Rocinante se atascaba, nadie acudiría al rescate. Al llegar al borde del cráter, Diego vio lo que buscaba. En el fondo, a la sombra de una alta ladera, se veían manchas blanquecinas. No era escarcha de CO2. Era hielo antiguo. Empezó a perforar. La broca chirrió al clavarse en el suelo helado. El polvo voló en todas direcciones, depositándose en sus guantes. Tras una hora de trabajo persistente, el taladro finalmente sacó a la superficie cristales transparentes y azulados. Agua, susurró Diego, tocando el hielo con sus dedos enguantados. Agua de verdad. Llenó los tanques con avidez, ajeno al tiempo y al frío. Pero Marte no perdona la distracción. Cuando el segundo tanque estaba casi lleno, Diego sintió una extraña vibración bajo los pies. El borde de la lente de hielo, socavado por la perforación, no soportaba el peso del rover. Con un golpe sordo, el suelo se asentó. La rueda delantera derecha del Rocinante se hundió en la cavidad y el vehículo se inclinó peligrosamente. Lola, ¿me oyes?
Diego corrió a la radio del tablero del rover. La señal es débil, respondió la base con un crujido. Diego, los sensores están detectando una caída en el voltaje del motor. Intentó dar marcha atrás, pero la rueda solo se hundió más en los trozos de hielo. El Rocinante estaba atascado. El sol ya comenzaba a ponerse y las sombras en el cráter se alargaban y amenazaban. La temperatura comenzó a bajar rápidamente. Diego saltó de la plataforma. Su aliento se congeló en la visera de su casco, formando una costra de hielo que tenía que raspar constantemente. Sabía que si no sacaba la máquina ahora, moriría congelado allí mismo junto con su preciado premio. Una palanca. Necesito una palanca, murmuró, mirando a su alrededor frenéticamente. Encontró una barra de acero en el kit de reparación. Con ella y unas piedras planas, empezó a construir un gato. Cada respiración era trabajosa, su traje espacial casero, sin un procesador adecuado, tenía dificultades para purificar el aire. El dióxido de carbono empezó a acumularse de nuevo en su casco, mareándolo. Apoyó todo su peso en la palanca. El metal crujió, las piedras se desmoronaron. «Vamos», gritó Diego, sintiendo el sudor correr por su espalda, helándose al instante. «No voy a morir en este pozo. Hoy no». La rueda se desprendió con un fuerte crujido. El Rocinante salió disparado de su trampa, casi volcando. Diego cayó de rodillas, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza en la garganta. El viaje de regreso fue una carrera contra la muerte. Las baterías del rover parpadeaban en rojo, y la calefacción de su traje espacial se había apagado por completo a 2 kilómetros de la base. Cuando Diego finalmente entró en la esclusa de aire de la Esperanza, tenía los dedos blancos y apenas se le oía la conciencia. Entró a trompicones en la sala de estar, arrastrando uno de los tanques de hielo. Desplomado en el suelo, permaneció allí un buen rato, observando cómo el hielo se derretía lentamente con el calor del módulo, convirtiéndose en una humedad clara y vital. «Lola», susurró. «Comienza la purificación. Tenemos agua». «El análisis confirma alta pureza», respondió Lola. «Diego, tu estado es crítico. Congelación de primer grado». No respondió. Observó como la primera gota de marciana. Una gota de agua cae en el receptor. Ha conquistado otro elemento. Ha encontrado vida donde no ha existido durante miles de millones de años. Pero al cerrar los ojos, piensa que este planeta le acaba de dar una bofetada de advertencia. Le permitió tomar el agua, pero le recordó, aquí es solo un frágil huésped en un mundo de hielo eterno. En el Sol 128, el cielo sobre Meridian y Planum dejó de ser rosa, se tornó de un marrón sucio, y luego del color de la sangre seca. Diego observó por la portilla cómo el Sol se convertía en un disco tenue, apenas visible, y luego desaparecía por completo. La tormenta de polvo marciana global, predicha por los modelos del control de misión hacía un año, finalmente había envuelto el planeta. No era solo viento, era un muro de arena de 30 kilómetros de altura que envolvía todo el planeta, sumiéndolo en una oscuridad impenetrable. «Diego», la voz de Lola era alarmante, la energía de los paneles solares ha bajado al 3% de la nominal. La suspensión de polvo bloquea el 99% de la luz solar, entrando en modo de conservación profunda. Las luces principales del módulo se apagaron. Se encendieron las tenues luces de emergencia, bañando los compartimentos con un ominoso resplandor naranja. Diego sintió que la temperatura comenzaba a bajar lenta pero inexorablemente. La base ahora funcionaba únicamente con las baterías acumuladas, y no estaban diseñadas para soportar una noche eterna. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Lola preguntó, envolviéndose en 2 mantas térmicas. «Con el consumo actual y sin carga, 48 horas. Después, se activará el protocolo de sueño frío, se apagarán todos los sistemas excepto el sellado y el calentamiento mínimo del compartimento biológico. 2 días. Diego sabía que este tipo de tormentas en Marte podían durar semanas, a veces meses. Si simplemente se sentaba y esperaba, se congelaría en la más completa oscuridad. Pasó las primeras 12 horas aturdido. El ruido exterior era insoportable, la arena no solo raspaba el casco, rugía, como si miles de demonios intentaran entrar. La electricidad estática, generada por la fricción de miles de millones de granos de arena, provocaba extraños destellos fuera de la ventana y le erizaba el vello de los brazos. Al segundo día, comenzaron las alucinaciones. Diego vio figuras en el compartimento tenuemente iluminado. Allí estaba Sofía de pie junto al mamparo, ajustando el micrófono. Allí estaba Carlos riéndose de algún chiste. «No eres real», susurró Diego, apretando la espalda contra la cálida carcasa del regenerador. «No estás aquí, Diego. Hemos detectado una alteración del ritmo cardíaco», interrumpió Lola.
Necesitas moverte para mantener la circulación. La temperatura en el módulo es de 4 grados más. Muévete. Diego se levantó. Le castañeteaban los dientes. Se dirigió al hidropónico. Era el único compartimento que aún estaba relativamente cálido. Pepe parecía miserable, sin las luces de espectro completo. Se desplomó, y sus hojas se volvieron translúcidas. No nos rendiremos. ¿Me oyes? Diego abrió el tanque de agua marciana que había extraído del cráter. Si estamos destinados a salir, lo haremos de maravilla. Había tomado una decisión loca. Para sobrevivir, necesitaba electricidad. Tenía el rover Rocinante, con las baterías al 80% de carga. Podría usarlo como batería externa, pero eso requeriría salir al exterior, al epicentro del infierno, y tender un cable de alimentación desde el rover hasta el puerto externo del módulo. El riesgo de salir con esta tormenta es del 94%. Intentó detenerlo Lola. La visibilidad es nula. El viento podría derribarte y dañar los cierres de tu traje espacial. Si me quedo aquí, el riesgo de muerte es del 100%. Lola, abre la esclusa de aire. Esta salida fue la experiencia más aterradora de su vida. En cuanto se abrió la puerta exterior, casi fue lanzado al exterior. El mundo desapareció. No había arriba, ni abajo, ni horizonte. Solo el rugido de la arena golpeando el cristal. Diego tanteó, agarrándose a la cuerda de seguridad. El viento lo sacudía de un lado a otro. Las descargas estáticas le picaban en el traje, causando fallos en la interfaz del casco. Encontró el Rocinante solo al chocar literalmente con él. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaban frenéticamente el conector. Vamos, vamos, cariño, gruñó, intentando conectar el cable. En ese momento, una potente ráfaga de viento arrancó un trozo de piel desgarrada del Esperanza 2 y se la lanzó directamente a Diego. El impacto le dio en el hombro. Vega salió despedido hacia un lado, con la cuerda de seguridad tensa y resonando. Diego, la voz de Lola en los auriculares quedó ahogada por el crujido. Sensores, dañados. No escuchó. Se arrastró de vuelta al rover, jadeando por el dolor en el hombro. Introdujo el cable. Clic. El indicador del tablero de Rocinante parpadeó. Transferencia de energía activa. El camino de regreso a la esclusa de aire se hizo eterno. Cada paso era una batalla. Cuando la escotilla finalmente se cerró y la presión se igualó, Diego ni siquiera podía mantenerse en pie. Simplemente yacía en el suelo de la esclusa de aire, cubierto por una gruesa capa de polvo rojo, escuchando cómo los ventiladores del módulo cobraban vida y las paredes se calentaban. La energía del rover duraría otros 5 días. Energía, conectada, graznó. La tormenta continuó durante 8 soles más. Diego vivía en el estrecho espacio entre el hidropónico y el compartimento técnico, ahorrando cada vatio. Leía el Quijote a la luz de una pequeña linterna, comía raciones frías y hablaba con Pepe. Al 9º día, el ruido se apagó. Diego se acercó a la portilla. Aún había polvo en el aire, pero el primer y débil rayo de sol se abrió paso. Era pequeño y frío, pero para Diego, era un dios. Sobrevivió. La gran tormenta no lo había destrozado. Solo, lo despojó de todo lo superfluo, dejándole solo la pura voluntad de vivir. Se miró las manos, callosas, con cicatrices de quemaduras y frío. Ya no era el ingeniero madrileño que temía ensuciarse el traje. Era parte de este planeta. Diego Vega había sobrevivido al invierno marciano. Y ahora lo sabía, pasara lo que pasara, encontraría la manera de responder a este vacío rojizo. Tras la gran tormenta, Marte cambió. El polvo que se asentó en las llanuras borró todo rastro de presencia humana, salvo el propio módulo, que ahora parecía una roca solitaria en un desierto infinito. Pero los cambios no se limitaron al paisaje. La tensión electromagnética atmosférica causada por la tormenta creó condiciones únicas para las ondas de radio. En el Sol 145, Diego estaba realizando una comprobación rutinaria de los sistemas de comunicaciones. No esperaba un milagro, simplemente seguía el protocolo para evitar volverse loco. Lola, haz un escaneo de amplio espectro. De 10 kHz a 40 GHz, dijo con naturalidad, repasando mentalmente los filtros restantes. Escaneo iniciado, respondió Lola. El ruido de fondo es alto. Recomiendo usar filtros bayesianos para filtrar la estática. Diego cerró los ojos, escuchando el siseo constante de los altavoces. El sonido le recordó las olas de Cádiz, donde había pasado las vacaciones de niño. De repente, el siseo cambió de tono. Se oyó un chasquido rítmico, apenas perceptible. Tic, 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 tic. Vega se incorporó al instante, casi tirando su taza de agua de la mesa. Lola, sintoniza la frecuencia. 1,42 GHz. Es la línea de hidrógeno. Alguien está transmitiendo en la frecuencia de la ventana de radio. La señal es extremadamente débil, Diego. La fuente se mueve en una órbita muy elíptica. No es la Tierra. El análisis matemático muestra que es una transmisión automática de telemetría. Diego empezó a escribir frenéticamente.
¿Identificador? Dame el identificador de este hardware. Un minuto después, apareció en la pantalla la imagen de la vieja sonda. Era la Mars Reconnaissance Orbiter, lanzada por un consorcio internacional hacía 15 años. Se creía perdida tras un fallo en sus motores principales, dejándola en una órbita muerta. Pero es probable que la tormenta desempolvara sus viejos paneles solares o provocara un reinicio del sistema debido a una descarga estática. Funciona, susurró Diego. Sigue activa. Lola, esta sonda está muy por encima de nuestros satélites de retransmisión. Si puedo usarla como espejo, puedo enviar una señal más allá del horizonte de marzo, directamente a la Tierra, sin pasar por los nodos Hades y dañados. Los protocolos de la sonda tienen 2 generaciones de antigüedad, replicó Lola. Tendrás que reescribir el código de codificación de la señal manualmente para que pueda reconocer tu paquete de datos como un comando de retransmisión. Solo tenemos una ventana de comunicación cuando la sonda pase por encima, en 6 horas. Esas fueron las 6 horas más intensas de la vida de Diego. Se olvidó de la comida, del dolor de hombro y de la energía que necesitaba beber. Sus dedos volaban sobre las teclas. Estaba creando un puente digital entre los sistemas modernos de esperanza y el software primitivo del viejo explorador. El código está listo. Lola, apunta la antena principal. Sí, la misma que estaba reparando en el tejado. Apunta al punto de salida estimado de la sonda en el horizonte. A las 6:42 hora local, el orbitador de reconocimiento de Marte apareció sobre el polo norte. Diego pulsó el botón Enviar. Un paquete de datos con sus datos biométricos, coordenadas actuales y un breve mensaje se envió al cielo negro. Soy Diego Vega. Estoy vivo en Esperanza 1. Esperando instrucciones. Silencio. Los segundos se arrastraron como horas. La sonda se deslizaba lentamente por el cielo. La sonda ha recibido el paquete, informó Lola. El procesamiento está en curso. La sonda está girando su antena hacia la Tierra. La transmisión ha comenzado. Diego se quedó paralizado, con miedo de moverse. Imaginó ese diminuto pulso surcando el vacío, recorriendo millones de kilómetros, alcanzando cuencas gigantes en el desierto de Nuevo México o las afueras de Madrid. Imaginó la luz roja parpadeando en el control de misión, y al operador de turno dejando caer su taza de café al ver un mensaje de un hombre enterrado oficialmente hacía 5 meses. La sonda se ha perdido de vista, dijo Lola. La confirmación de la recepción de la Tierra no llegará hasta dentro de al menos 40 minutos debido a retrasos en la propagación de radio. Diego se sentó en el suelo, sintiendo un violento temblor recorrerlo. 40 minutos. Los pasó en el invernadero, observando la tomatera. Ahora Pepe ya no era solo una planta, era un testigo. ¿Sabes?, le dijo a la planta, si responden, significará que ya no soy Robinson Crusoe. Me convertiré en un embajador. Exactamente 42 minutos después, la terminal de la sala de estar emitió un sonido que Diego no había oído desde el accidente, una llamada entrante prioritaria. El rostro de un hombre apareció en la pantalla, entre la terrible estática. Era el director del programa Ares, 10 años mayor, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Diego, la voz del director tembló y se quebró. Diego, ¿de verdad eres tú? Hijo, no podemos creerlo. El mundo entero está alborotado. Houston, Madrid, Moscú, todos están mirando esta pantalla. Diego abrió la boca, pero en lugar de palabras, se le escapó un sollozo ronco. Yo, estoy aquí, director. Sigo aquí. Escúchame bien, Vega, el director se acercó a la cámara. El María Celeste está demasiado lejos, no podrán dar la vuelta. Pero hay una nave de suministros, la Alianza 4, camino a Marte. Se suponía que se dirigía a la estación orbital. Pero estamos cambiando su trayectoria. Te lanzaremos una cápsula con suministros y equipo nuevo en 45 días. Tienes que resistir otros 45 días, Diego. ¿Nos oyes? El mundo entero está contigo. Te oigo, susurró Diego. 45 días. Puedo resistir. Tengo muy buena compañía aquí. Cuando la pantalla se apagó, el módulo pareció iluminarse. Diego Vega ya no era un cadáver. Era un hombre al que rescataban. La señal del vacío le había devuelto su humanidad, pero sabía que los siguientes 45 días serían los más difíciles. Marte ahora sabía que su presa intentaba escapar, y el planeta no iba a entregarlo tan fácilmente. 45 días. En la Tierra,
ese tiempo vuela, pero en Marte, cuando cada respiración se calcula y cada sorbo de agua se registra meticulosamente, parece una eternidad. Diego Vega vivía en un estado de máxima concentración. El mensaje de la Tierra le infundió una enorme oleada de fuerza, pero también una nueva preocupación. La nave de carga Alianza 4 no estaba diseñada para un aterrizaje suave. Era un avión cisterna automatizado, encargado de alcanzar la órbita. Para asegurar que Diego recibiera suministros, el control de misión había optado por una medida desesperada: lanzar la cápsula, usando paracaídas y frenos de combustible sólido, directamente sobre Meridian y Planú. Diego, el punto de impacto estimado de la cápsula es el sector Z9, Lola mostró el mapa en la pantalla. Está a 18 kilómetros de la base, en la ladera del cráter Endurance. El margen de error del sistema de guía es de 3 kilómetros. Diego kilómetros. Diego frunció el ceño. Mi Rocinante no aguantará la ida y vuelta con una sola carga, sobre todo después de agotarlo por completo durante la tormenta. ¿Y mi traje espacial? Lola, ¿cuánto aire tendré? En el estado actual del sistema, son 5 horas. Llegar al cráter y encontrar la cápsula en el terreno accidentado tardará al menos 6. Era la matemática de la muerte. Necesitaba 1 hora para sobrevivir. Pero Diego ya no era el hombre que dependía de cálculos básicos. Se había convertido en ingeniero de supervivencia. Modificaremos el rover, dijo con decisión. Quitaré uno de los mamparos internos del módulo y haré un trineo con él. No iré montado en el rover todo el tiempo. Caminaré a su lado, usándolo como soporte para conservar la potencia del motor. Y lo más importante, recuperaremos a Pepe. Diego, transportar la planta aumentará el riesgo de despresurizar el contenedor, replicó Lola. Pepe es mi talismán. Y se ha ganado el derecho a ver el cielo sin plástico, dijo Vega, mientras guardaba cuidadosamente la tomatera en una caja transparente sellada, conectándola al tanque de reserva. En el 44º día de entrenamiento, Diego emprendió su última y más larga misión. La base Esperanza quedó atrás, silenciosa, vacía, una prisión y un templo para él. Sabía que tal vez nunca regresaría. El viaje al sector Z9 fue agonizante. Vega caminó con dificultad por la arena suelta, arrastrando un trineo improvisado cargado de equipo. Cada paso resonaba en su hombro herido. El sol brillaba a través de su casco, y el monótono zumbido del sistema de soporte vital, que estaba a punto de romperse, llenaba sus oídos. 3 horas de camino, informó Lola. Reservas de oxígeno al 42%. La temperatura del traje está subiendo. Diego no respondió. Vio el objetivo, el borde del cráter Endurance. En algún lugar allá arriba, en el cielo, Alianza 4 ya había iniciado el procedimiento de eyección de la cápsula. Miró hacia arriba y vio una delgada línea blanca. Una línea de fuego en la tenue atmósfera. La cápsula estaba entrando en la mesosfera. Ya la veo, gritó, olvidándose de conservar el aire. Lola, va demasiado rápido. La cápsula descendía a velocidad supersónica. Los paracaídas se abrieron con un fuerte chasquido que Diego sintió a través del suelo, en sus huesos. Una cubierta se rasgó y la cápsula comenzó a balancearse. Vamos, frenos, activados. A un par de kilómetros de distancia, chorros de llamas brotaron de la base de la cápsula. Desapareció sobre la cima de una colina, y un momento después Diego oyó un golpe sordo. Una nube de polvo se elevó sobre el horizonte. Lola, ¿cuál es el estado? La señal de la baliza está activa. La cápsula ha aterrizado. Pero, Diego, tu nivel de oxígeno es del 18%. Has entrado en la zona roja. Vega corrió hacia adelante. Era la carrera de quien ve la meta, tras la cual se encuentra la vida. Coronó la cresta y la vio. Negra, carbonizada, medio enterrada en la arena, la cápsula de la Alianza. Estaba intacta. Diego cayó junto a ella, jadeando con dificultad. Su visión comenzó a disminuir, un signo clásico de hipoxia. Con manos temblorosas, buscó a tientas el panel de acceso externo. El código dictado por el control de misión funcionó. La escotilla se abrió con un siseo y un tanque de oxígeno nuevo a alta presión, con olor a ozono y esterilidad, se derramó. Lo conectó en el último segundo, cuando solo quedaba un residuo amargo en su viejo tanque. El gas limpio llegó a sus pulmones, devolviendo la visión nítida. Diego yacía en la arena, apoyado en la cápsula, mirando al cielo. Cerca de allí, en su cubículo, Pepe había sobrevivido al viaje con éxito.
La cápsula lo contenía todo: comida para 6 meses, repuestos para el regenerador, una radio potente y una cajita envuelta en una bandera española. Dentro había una tortilla de verdad, sellada al vacío, y una nota de su madre: regresa a casa, hijo. No solo había encontrado la cápsula. Le había demostrado al planeta que su voluntad era más fuerte que su entropía. Lola, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Transmite a la Tierra, carga recibida. Estamos bien. Estamos iniciando los preparativos para la misión de rescate. Ahora lo sabía, ya no era una víctima de Marte. Era su amo. Aún le quedaban muchos meses de espera, pero ahora tenía herramientas, comida y, lo más importante, la certeza de que el silencio ya no lo dominaba. Diego Vega realizó su última maniobra y salió de la sombra de la muerte hacia la luz. Tierra distante, pero tan cercana. En su 60º sol en Marte, Diego Vega dejó de contar los días. El tiempo en el planeta rojo ya no se medía en horas, sino en ciclos de regeneración, el crecimiento de nuevos brotes en el invernadero ampliado y las breves comunicaciones con la Tierra. Pero hoy era un día especial. Un día en el que el cielo saldaría su deuda. Diego se encontraba en la cima de una pequeña colina junto a la base Esperanza. Su traje espacial parecía ahora un mosaico de parches y masilla, pero los sistemas funcionaban a la perfección gracias a las piezas de repuesto de la cápsula. Tras él, la base se había convertido en una auténtica fortaleza de vida, los paneles solares estaban perfectamente limpios y un aire cálido, impregnado de aroma a tomates y hierbas terrestres, emanaba de los conductos de ventilación. Diego, la voz de Lola sonó inusualmente suave en los auriculares. El módulo de descenso del Ares 4 hectáreas centrado en la atmósfera. Coordenadas del objetivo confirmadas. Tiempo de contacto, 300 segundos. Los veo, Lola, respondió Diego. Su voz era tranquila, sin el temblor febril previo. En lo alto del cielo, entre la neblina rosa pálido, apareció un punto cegador. Creció, transformándose en una bola de fuego que lentamente se abrió en enormes paracaídas. Era un equipo de rescate, 5 personas, los mejores pilotos y médicos, enviados a buscar al único superviviente. Diego observó la nave descender y sintió un extraño vacío. Había esperado este momento durante 540 días. Soñaba con Madrid, el rugido de la multitud, la lluvia y el olor a mar. Pero ahora, al contemplar las oxidadas llanuras de Meridian y Planum, se sorprendió pensando que Marte ya no era su enemigo. Este planeta lo había puesto a prueba, lo había destrozado y lo había reconstruido. Conocía cada grieta de estas rocas, cada tono de arena al atardecer. Era la primera persona que realmente vivía aquí, no solo de visita. El módulo de aterrizaje aterrizó a 1 kilómetro de la base. Una nube de polvo se levantó y se asentó lentamente. Se hizo el silencio. Diego no corrió a recibirlos. Caminó lentamente por la arena, sintiendo la familiar ligereza de la gravedad marciana. Cuando se abrió la escotilla de la nave, aparecieron hombres con deslumbrantes trajes espaciales blancos. Se quedaron paralizados al ver la figura de Diego. Uno de ellos, Carlos Méndez, de vuelta como les habían prometido, dio un paso vacilante hacia adelante. ¿Diego? Tembló la voz en el canal de comunicación general. Dios mío, ¿de verdad estás aquí? Diego se detuvo a 5 metros. Vio sus rostros a través de las viseras de sus cascos, asustados, encantados, atónitos. Para ellos, era una leyenda, un fantasma resucitado. Hola, Carlos, dijo Vega en voz baja. Llegas con más de 1 año de retraso. El Jerez probablemente ya estaba exhausto. Corrieron hacia él, abrazándolo con los torpes guantes de sus trajes espaciales. Se desató un frenesí de actividad, comprobar su estado, informar a la Tierra y fuertes gritos de alegría. Diego se dejó llevar del brazo, respondiendo preguntas, pero su mirada seguía fija en el horizonte. Antes de abandonar finalmente el módulo Esperanza y abordar la nave de rescate, Diego entró en el invernadero. El arbusto de Pepe era enorme, Diego lo había trasplantado a un recipiente grande, y ahora daba pequeños frutos rojos y brillantes. La primera cosecha en Marte. Te quedas, susurró Diego, tocando la hoja. Te necesitamos más aquí que en Madrid. Alimentarás a quienes vengan después de mí. Dejó su viejo diario y su casco sellado, con la misma grieta que casi lo mata en la tercera parte de la epopeya, sobre la mesa del centro del módulo. Colocó el rotulador que había usado para dibujar viernes en la pared junto a él. Lola, dijo, de pie en la puerta. Transfiriendo el control de la base al servidor remoto de control de misión. Nueva reserva de expedición activada.
Entendido, Diego, la voz de la IA se humanizó por un instante. Fue un honor trabajar contigo. Fuiste una buena colona. Fui la única colona, Lola. 3 horas después, los motores del Ares 4 rugieron, convirtiendo la arena bajo los soportes en vidrio. Diego se sentó en su silla, inmovilizado por la fuerza que observó por la ventana como el planeta rojo se reducía rápidamente, primero convirtiéndose en un disco, luego en una estrella brillante entre miles de millones de otras. Volvía a casa. A su madre, a las tortillas, a la lluvia y al cielo azul. Pero sabía que una parte de él permanecería para siempre allí, en los polvorientos pasillos de la esperanza. El aroma del ozono marciano permaneció para siempre en sus pulmones, y el canto de una gran tormenta llenó sus oídos. Diego Vega cerró los ojos. En Madrid, le esperaban plazas abarrotadas, monumentos y gloria. Pero para él, la mayor recompensa era el silencio, el mismo silencio que una vez temió y luego aprendió a amar. Fue el primero en domar Marte. Y ahora lo sabía, una persona puede sobrevivir en cualquier lugar, si hay una pequeña semilla verde de esperanza en su corazón. El barco lo alejó del desierto rojo, pero Diego ya planeaba su regreso. Después de todo, un verdadero explorador nunca se despide para siempre del mundo descubierto. Simplemente se va para llevarse a otros con él.